¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí comienza Agenda Económica, 8 de la mañana, muy puntuales partimos esta edición para este jueves 13 de marzo. Estamos listos para acompañarlos con la revisión de lo más importante en estos 30 minutos de programa que tenemos por delante. Nos vamos de inmediato a revisar los indicadores. Con esto partimos nuestra revisión de agenda económica, los números que hay que saber para comenzar este día a nivel local. Fundamentalmente tenemos destacado en pantalla los tres datos importantes con lo que ocurrió primero con el IPSA, que ayer tuvo una variación de 0,35% en el indicador bursátil local. Sigue esta tendencia en la que se ha mantenido firme el indicador de la bolsa chilena. Las acciones que tuvieron mayor alza ayer fueron las de Indisa, un 6,54%. Por otro lado, Las Condes subió 5,84%. CCU también tuvo un alza de 2,9%. Y Banco Santander 2,83%. Fueron las ganadoras de la sesión de este miércoles. Por contrapartida, SQMB, Sintac, Salfa Corp, las acciones que cayeron más lo hicieron por sobre el 1%. Mientras tanto, el precio del dólar para hoy día tiene un valor de 937 pesos en el mercado local. Y por último, la UF para hoy tiene un valor de 38.804 pesos. Eso es entonces, en materia local, los datos más importantes para comenzar esta jornada. El valor de la UF de 38.804 pesos. Vamos a revisar otros datos, los que llegan desde afuera también en el mercado internacional, en una semana que ha estado súper convulsa por los temas arancelarios, por estas represalias que han ido adoptando ya algunos países como Canadá o el bloque de la Unión Europea en contra de Estados Unidos, que han dominado por las últimas horas la agenda en materia económica a nivel internacional. Bueno, esto que ha significado desde el punto de vista bursátil, sobre todo alta volatilidad en el inicio de la semana, caídas fuertes que vimos en Wall Street, pero se ha recuperado en parte el indicador bursátil de los Estados Unidos. El Standard & Poor's, por ejemplo, tuvo un repunte de 0,49% en la sesión de este miércoles. Y lo mismo ocurrió con los otros indicadores importantes allá en Wall Street, el Dow Jones y el Nasdaq. En Europa también se han visto rendimientos positivos, un repunte, pero bien leve en todo caso, no alcanza a recuperar la totalidad de las pérdidas de inicios de semana. Por otro lado, el cobre está cayendo a esta hora, pero muy poco. Sigue en niveles altos, $4.85 la libra. Interesante ver el análisis respecto a lo que está pasando con este mercado, súper importante para la economía chilena porque es nuestro principal producto de exportación, pero las advertencias que ha hecho Donald Trump de ponerle un arancel al cobre que importa Estados Unidos no ha generado un efecto negativo. Por el contrario, ha subido el precio debido a la posibilidad de que esto signifique un menor stock disponible de cobre en el mercado internacional. Y por último, el petróleo cayendo a $67.31 la libra por barril. Eso es lo que estamos viendo entonces en esta jornada en materia internacional. Son las 8:03. Nos vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo en las portadas de los titulares y los titulares, digo, de los medios nacionales. Vamos a revisar qué es lo que traen en su portada hoy el Diario Financiero, con un hecho súper noticioso en su titular principal. BHP, dice el DF, va a reabrir Cerro Colorado hacia el año 2028 y la inversión inicial para poder concretar ese plan llegaría a $1.500 millones para operar ese yacimiento por 20 años. Súper interesante la señal que está dando el sector minero, se ha reactivado de forma súper importante y este proyecto en particular, Cerro Colorado, es una de las 3 minas que tiene la gigante australiana BHP acá en Chile y hacia el año 2028, según las fuentes que cita el Diario Financiero, podría ya entonces solicitar una prórroga que extiende el permiso de cierre temporal del yacimiento por 3 años más, periodo en el que entonces va a activar la tramitación ambiental respectiva. De esa manera entonces se genera otro foco de inversión minera súper importante, lo sabemos, para la economía nacional. Por otro lado, también destacado entre los titulares del Diario Financiero, el homenaje que Manfred Polman lideró de parte de los trabajadores de Jumbo tras la muerte de su fundador Horst Polman esta semana. Parte entonces de los temas que trae el Diario Financiero. También destaca que el gobierno prepara un acto ciudadano para promulgar este viernes la reforma de pensiones, titulares del DF esta mañana. Nos vamos ahora a Pulso, el suplemento económico del diario La Tercera,
que destaca entre sus titulares centrales los efectos que está teniendo esta guerra comercial desatada por Donald Trump y los Estados Unidos. Tiene consecuencias claras y lo destaca Pulso. Canadá y la Unión Europea imponen represalias a Estados Unidos y crece de esta manera el temor por un impacto global. El impacto tiene que ver fundamentalmente con que haya menos actividad económica en el mundo, que el crecimiento del mundo esté por debajo de lo que se había proyectado inicialmente. Recordemos que JP Morgan ya ha planteado que la posibilidad de una recesión está en torno al 40% en los Estados Unidos y eso trae evidentemente efectos a nivel mundial. Destacado ahí la portada de Pulso. Otro tema también que destacaba el suplemento del diario La Tercera es la nueva modalidad de FONASA. 268 prestadores ya firmaron una manifestación de interés para la modalidad complementaria, pero la mayoría solo por atención ambulatoria, destacada en materia de negocios en el ámbito de la salud. Y nos vamos al diario El Mercurio, por último, cerrando con otro zoom que podemos hacer también a esta guerra arancelaria que se está desatando a nivel global, porque la Unión Europea, como les contábamos ayer, ha aplicado esta serie de aranceles por un total de 28.000 millones de dólares. Eso es lo que se estima que hay de afectación desde el punto de vista del comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Lo interesante es el detalle que se ha conocido en las últimas horas sobre los productos específicos. Ya les contábamos ayer que las motos Harley Davidson, por ejemplo, el Bourbon norteamericano estarían afectados. También algunos jeans de la marca Levi's, la mantequilla de maní, y eso es bien relevante, ese detalle no es trivial. Son productos simbólicos de industrias importantes en Estados Unidos y que incluso, yendo a un nivel de especificidad mucho mayor, son productos desarrollados en estados que están controlados por republicanos o que tienen alta votación republicana. O sea, la Unión Europea calculó detalladamente qué productos e industrias podía afectar con estos aranceles que le permita generar de alguna manera un impacto político eventualmente en territorio norteamericano. Y ese detalle que se ha ido conociendo en las últimas horas es bien interesante. Se mostraban abiertos en todo caso a negociar, no querían llegar a este escenario, decían, desde la Unión Europea. Ahí están entonces los titulares 8,7 más importantes en materia nacional e internacional. Bien, sigamos con agenda económica y nos vamos a otro tema, de vuelta con lo que está ocurriendo ya en nuestro país, con una iniciativa súper importante que está en el Congreso, que empujada por el gobierno, apoyada también por la Cámara Chilena de la Construcción, que busca subsidiar los créditos hipotecarios en nuestro país. Recordemos que esta medida se presentó como una forma de facilitar el acceso a la compra de viviendas en un momento en que está muy difícil poder acceder a créditos hipotecarios cuando hay un stock de vivienda además que está creciendo en el mercado a nivel local. Bueno, este proyecto lo que busca es que las tasas de interés subsidiadas con este mecanismo puedan bajar y de esa manera entonces sea más fácil para las personas poder postular al financiamiento. El proyecto de ley que está empujando el gobierno está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ayer fue aprobado por unanimidad la idea de legislar la iniciativa. Este proyecto tiene un largo camino legislativo por delante, pero es una buena noticia porque se da un primer paso. Y es bien interesante ver cómo hay respaldo político para esta idea. Recordemos que lo que busca es bajar en 60 puntos base la tasa de interés hipotecaria a través de este subsidio para un universo de 50.000 unidades nuevas de vivienda de hasta 4.000 UF de valor. 5.000 de ellas serían exclusivamente para la compra de primeras viviendas de hasta 3.000 UF. Vamos a escuchar a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, quien se refería al trámite del proyecto ayer. El gran debate respecto de si esta política no simplemente va a pasar con un aumento, ¿no es cierto?, de los precios versus en realidad una disminución concreta de las tasas. Nosotros evidentemente creemos que eso no va a pasar, en parte también porque aquí hay regulación hacia el mercado financiero, hacia los bancos de parte de la CMF. Bueno, esto involucra al sector privado, evidentemente, a la banca también y a la Cámara Chilena de la Construcción que está empujando esta iniciativa. Participaron en todo el proceso de diseño de este proyecto que puede ser muy relevante porque si es que logran avanzar en esta iniciativa, la Cámara Chilena de la Construcción estima que en el año 2025 se podrían vender 26.000 viviendas más de las que se habían contemplado inicialmente. Escuchemos a Nicolás León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción.
El valor promedio de la vivienda que se transa en Chile, que son 3.705 UF, hicimos exactamente el mismo ejercicio, y aquí se puede ver que el diferencial del dividendo llega a los 71.000 pesos, y que eso significan casi 150.000 familias nuevas que podrían acceder. Pensando en la vivienda de 4.000 UF, son 130.000 familias que podrían acceder, y un diferencial de 76.000 pesos, casi 77.000 pesos. Bien, 8:10. Nos vamos a ir a otro tema para revisar lo que ha ocurrido en materia internacional y en Estados Unidos en particular, donde conocimos datos de inflación esta semana bien importantes. Estaban esperándose estas informaciones respecto a cómo va la evolución de los precios en la primera economía mundial, porque sabemos que eso tiene directa repercusión también con la marcha de la economía, y bajó al 2,8% acumulado en los últimos 12 meses. Una buena sorpresa dentro de todo para la economía norteamericana, que ha estado navegando por estas inciertas aguas de la guerra comercial que ha abierto Donald Trump. El dato para febrero fue en particular de 0,2%. El mercado estaba proyectando un 0,3%. Y es un buen escenario, como decíamos, dado el efecto que esto puede tener también en el movimiento de la tasa de interés que puede hacer la Reserva Federal. Si es que la inflación está más alta de lo esperado, es poco probable, le deja menos margen a la Reserva Federal para hacer los movimientos que considere necesarios. En un escenario donde hay gran preocupación por el curso que vaya a tener la economía estadounidense durante este año, sobre todo a propósito de las medidas de aranceles que está adoptando el gobierno norteamericano, y cuando se avisora ya que muchas de estas medidas van a generar un aumento de costos dentro de Estados Unidos. La imposición de aranceles, por ejemplo, al acero y aluminio que se importa en Estados Unidos va a significar una repercusión en la producción desde productos tan disímiles como los autos hasta la comida, es lo que estiman distintos analistas. Analizamos este dato también en conversación ayer en CNN Chile con José Tomás Valente, CEO de Better Plan. Las menores presiones inflacionarias le dan más espacio a la Reserva Federal para disminuir su tasa de interés de referencia o incluso para partir reduciéndola antes. ¿Cierto?, aumenta el diferencial respecto a la tasa que tenemos acá en Chile, lo cual, si uno sigue la teoría económica, debiese hacer bajar el tipo de cambio. Sin embargo, es importante destacar que estamos en una coyuntura donde los anuncios de tarifas y las coyunturas geopolíticas van a ser más importantes en el corto plazo. Por lo que, si bien quizás la teoría dice que debiese bajar el tipo de cambio producto de estas buenas noticias de inflación, es muy probable que al término del día este tipo de cambio termine subiendo por otros factores más relacionados a temas coyunturales como las tarifas y la incertidumbre geopolítica que estamos viviendo. 8:13. Bueno, a propósito de esa incertidumbre geopolítica, en las últimas horas hemos conocido estas represalias que han adoptado la Unión Europea en contra de Estados Unidos y también Canadá en contra de su vecino en una guerra arancelaria completamente desatada. Canadá ya ha anunciado que va a aplicar gravámenes a cerca de 20.700 millones de dólares en importaciones desde Estados Unidos, respondiendo así al arancel impuesto por Donald Trump al aluminio y al acero, productos que son relevantes también para el desarrollo de la economía en Norteamérica. Bueno, todo este escenario genera nerviosismo y preocupación también, y fue el tema que se abordó ayer en Agenda Económica PM junto a la presidenta de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham, Roberta Valenca, quien analizaba cuál puede ser el efecto que tenga este desarrollo de la guerra comercial en nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijo. El presidente Trump firmó un decreto para autorizar una investigación del impacto y de la relevancia, un estudio sobre el cobre. ¿Cuál es la dependencia del país? ¿Qué significaría el cobre en la economía? Porque hoy mitad del cobre que necesita Estados Unidos es importado. La única certeza que hoy tenemos es que hay un tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos. ¿No? En América Latina solo hay México y Chile con ese tipo de tratado. Y además del Tratado de Libre Comercio, que ya tiene 20 años en vigor, tenemos un tratado de no doble tributación, un acuerdo que fue firmado recién el año pasado. Entonces, hoy nuestro foco son con certezas. Asegurar que el Tratado de Libre Comercio esté siendo cumplido.
8:15, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de eso revisamos la web de CNN Chile porque afortunadamente desde hoy viene un alivio para el bolsillo a través de los combustibles que van a bajar desde este jueves. Tanto la benzina de 93 y 97 octanos bajan de precio el día de hoy, también lo hará el diésel, el querosén. Será una disminución importante entonces la que veremos el día de hoy, producto precisamente de la disminución del petróleo a nivel internacional, un tema que ya comentábamos hace minutos, y también porque el dólar ha ido bajando. 28,1 pesos por litro bajarán ambos combustibles. Pueden ver el detalle además en nuestro sitio web cnnchile.com. Nos vamos a la pausa, 8:16. Ya volvemos con Agenda Económica. Bien, son las 8:19. Vamos a conversar sobre una de las noticias importantes de esta semana. Hablamos del fallecimiento de Horst Pohlmann, el destacado empresario nacional, fundador del holding Cencosud. Y queremos darle una mirada sobre todo de la proyección para el holding y de lo que viene hacia adelante para una de las cadenas de retail más importantes, no solo de Chile, sino en Latinoamérica. Vamos a conversar con el profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Claudio Pizarro, a esta hora de la mañana. Bienvenido, Claudio. Sebastián, gusto saludarte. Igualmente, gracias por el contacto. Claudio, ¿en qué pie está hoy día Cencosud como holding de retail tras la muerte de Horst Pohlmann, su fundador? Bueno, hace 3 años que el fundador había dejado el directorio y desde ese punto de vista ya hay un periodo importante donde se ha consolidado un directorio primero y también una administración profesional. Además, esto ha ido acompañado de muy buenos resultados en términos del valor de mercado de la compañía. Esto tiene una explicación, diría yo, en el sentido de que los últimos años, y probablemente más allá de los 3 últimos, la compañía ha fortalecido su foco en el retail supermercadista. La apuesta en Estados Unidos da cuenta de esa definición, su presencia en Chile, Perú, Colombia principalmente, también en Brasil, explican que el grupo en esencia es un retail de supermercado y ese es un negocio que lo conocen bien, que lo dominan bien. Hay una propuesta de valor muy nítida y desde ese punto de vista más bien veo expectativas positivas hacia adelante. Claudio, ¿y cuál es esa propuesta de valor que logró construir Cencosud y que la ha hecho tan exitosa? A ver, yo creo que, y aquí el fundador tiene un rol muy relevante, una figura icónica del retail chileno, en una galería de nombres muy destacados y reducidos. Pero básicamente primero el cliente al centro y una vocación por la ejecución de excelencia que en sí es una práctica del management moderno, o sea, excelencia en la ejecución. Y en ese sentido, desde hace muchas décadas, esta vocación porque el cliente tiene que quedar muy satisfecho por hacer las cosas muy bien, por ejecutar muy bien. El retail, muchas veces decimos, el retail es detail, ¿verdad? Mucho detalle. Y desde ese punto de vista, el fundador encarnaba ese concepto todos los días de su vida, incluso los domingos cuando visitaba las tiendas. Claro que sí, estaba ahí muy, muy presente. Claudio, y a tu juicio, ¿cuál fue en ese sentido la clave de la visión que logró desarrollar Horst Pohlmann para hacerlo crecer a los niveles en el que está, con presencia hasta en Estados Unidos incluso? A ver, yo creo que este tipo de cosas, cuando uno lo mira en muy distintas historias empresariales, hay una pasión por el negocio muy profunda, una vocación por construir una empresa que da que hablar, que no solo genera negocio en sí mismo, sino que además genera empleo, genera una alta satisfacción en sus clientes. Y es bien notable porque cuando uno mira el proceso de escalamiento de Cencosud en términos de valor, de tamaño, eso viene después del año 2000 y por lo tanto tú comprenderás que estamos hablando después de los 60 años y por lo tanto la compañía, su mayor impulso es cuando el fundador ya había largamente cruzado los 60. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, ¿cuál es la fuerza? Bueno, hay una fuerza mágica que tienen los empresarios
que son capaces de ir creando, de ir aglutinando, de ir convocando un liderazgo para Sí. tener detrás de ellos un conjunto de profesionales, de trabajadores que están dispuestos a embarcarse en este proyecto. Claro, y él trazó un camino de alguna forma de crecimiento en el exterior también muy claro, ¿no? Llegando a distintos mercados. Y eso no es tan fácil. Hay otras empresas que lo han intentado y que no han tenido el mismo éxito. Bueno, reconozcamos primero que él tenía una particular relación con Argentina y la presencia en Argentina de Cencosud es histórica y partiendo desde cero. Sí. Pero en Perú compra WOM básicamente, en Colombia compra Carrefour y en Brasil también compra cadenas que estaban ya operando. Lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea, primero, ir más allá de tus fronteras naturales nunca es fácil. Hay temas culturales, por mucho que hablemos español en Latinoamérica, son culturas muy distintas. Y de ese punto de vista, esta vocación por operar negocios que ya estaban en régimen, probablemente era una estrategia que siempre defendieron. Pero al mismo tiempo siempre tomaron control de las compañías. Por lo tanto, asumieron el desafío de tomar una compañía extranjera en un mercado extranjero con una cultura distinta y han sido exitosos en términos de formar este conglomerado de retail de alcance regional, cuando digo regional latinoamericano. Claro, claro que sí. En ese sentido, Claudio, ustedes que han analizado y se dedican a analizar precisamente el retail como negocio, ¿ven ahí un mérito importante en lo que ha sido capaz de construir Cencosud en este tiempo, dado el escenario competitivo que puede haber en otros países también, ¿no? Que no conocemos tanto? Yo creo que, o sea, si uno mira a Cencosud en detalle, lo que se da cuenta es que hay una bandera que es un ícono que es Jumbo. Y en ese sentido, Jumbo, y pensémoslo así, Walmart es la cadena de supermercados más grande del planeta. Sí. Ya lleva en Chile un poquito menos de 20 años, pero ya largo tiempo. Y Jumbo es la cadena icónica como formato. ¿Okay? Y de ese punto de vista uno pregunta, ¿qué es lo que tiene Jumbo? Jumbo tiene una serie de atributos muy destacados que capturan la preferencia y la hacen una cadena líder en nuestro país, pese a que compite con el líder mundial. Claro. Claro que sí. Lo último, Claudio, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué perspectivas hay para el negocio de aquí en adelante respecto a su funcionamiento, a la estructura que tiene, a pesar del fallecimiento de su líder, de Horst Pollmann? Como comentaba al inicio, hace 3 años que él ya no estaba en el directorio y por lo tanto la compañía ya ha tenido un tiempo. Han renovado la gerencia general corporativa también. Y desde ese punto de vista, yo diría que la compañía ha construido una estructura de pesos y contrapesos, una gobernanza, un gobierno corporativo, una administración muy profesional en ambos ámbitos, y por lo tanto las perspectivas son más bien positivas, porque al final del día las compañías van más allá de las personas, las sobreviven, y en ese sentido yo creo que la compañía ha hecho el trabajo en los últimos años. Y bien notorio de eso también es que las acciones de Cencosud, digamos, no sufrieron mayor afectación después de la noticia de la muerte de Horst Pollmann, ¿no? Una forma de cómo el mercado lo está interpretando. Yo solo reforzar el concepto, hace ya 3 años y la compañía viene valorizándose, o sea, el precio de la acción ha venido subiendo sistemáticamente y este es un evento importante, pero la compañía tiene una trayectoria que es más profunda que un evento puntual. Mucho más sólida. Claudio Pizarro ha estado con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica en la entrevista de negocios de esta mañana. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Sebastián. Chao, buen día. 8:26, cerramos esta edición. Gracias por habernos acompañado. En unos minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carol Orrejón.